Y entonces creo eso es excederse a sus funciones cuando hay otros temas principales, más importantes, a ser discutidas en la actualidad. Así. Nos vamos a ir a un enlace para que nos ayude a entender esto que hablábamos ayer con la representante del Ministerio, con la presidenta de la Comisión de la Mujer, ahora, ¿no?, del Congreso de la República. Antes había presentado ella un proyecto de ley sobre educación que se ha aprobado, ¿no?, que elimina el lenguaje inclusivo en todos los textos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que busca incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en las instancias y niveles de gobierno? ¿Qué cosa es lo que dice exactamente? Yo se los voy a leer aquí porque lo separé. A ver. Ojalá que lo encuentre rapidito. Bueno, les voy contando que ellos dicen que se encuentran avalados por la Real Academia de la Lengua Española, por pronunciamientos que han hecho. También se encuentran avalados por la Academia Peruana de la Lengua, y que en realidad han hecho varias consultas a diferentes entidades. Entonces, ¿qué es lo que ellos han cambiado? Ellos dicen que no quieren duplicidad de las palabras como los, las alumnos, los alumnos y las alumnas, porque perturba el buen entendimiento de todos los alumnos. Esto es en los textos infantiles, ¿no? En los textos académicos. ¿Qué es lo que dice la ley? Incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboran en todas las instancias y niveles del gobierno, incluso los textos escolares. ¿Y qué es lo que va a decir ahora? Y exactamente igual, pero se pone punto. El correcto uso del lenguaje inclusivo no promueve el desdoblamiento innecesario del lenguaje para referirse a los hombres y mujeres. El Ministerio de Educación es responsable de implementar esta disposición en el diseño y elaboración de textos escolares en la educación básica regular pública de acuerdo a las pautas de la Real Academia de la Lengua Española. Y ponen los ejemplos que yo ya les dije, ¿no? Le ponen los ejemplos de las, los, esta manera que tiene de hablar algunas personas, ¿no? Y están amparados por lo que dice la Sociedad Peruana de la Lengua Española, y ellos han hecho la interpretación de la lengua. Ahí estamos viendo, ¿no?, los ejemplos que que ponen uso incorrecto, los niños y las niñas, o las y las niñas, ¿no? Y uso correcto, la niñez o los niños, los ciudadanos y las ciudadanas, o los y las ciudadanas, los usuarios y las usuarias, la presidenta y el presidente, los magistrados y las magistradas. Dice que esto en realidad quita el tiempo totalmente, ¿no? Y además perturba el entendimiento. Y yo lo que les había dicho, que aquí dicen, se basan en que hay han pedido, sin perjuicio de lo anterior, debe resaltarse que la Academia Peruana de la Lengua emitió opinión al respecto del proyecto de ley sobre la base del informe de la Real Academia de la Lengua Española sobre el lenguaje inclusivo. Muy bien, entonces, nosotros estamos al habla vía Zoom con Egelio Ocaña. Él es decano del Colegio de Profesores del Perú. Bienvenido, señor Ocaña, exitosa.
Buenos días, Karina, gusto de saludarte. Muchas Espero gracias que por todo vaya estar aquí. bien. Sí, Dígame, gracias. ¿qué es lo que usted piensa de de esta ley? Pero yo ayer le decía a la congresista que es la autora de esta ley que yo no entendía por qué se Exitosa. tenía que remarcar esta ley porque asumía que todos los textos estaban regidos por la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que eso era lo lógico, pero ella me decía que no, que el Ministerio de Educación había puesto, incluido los y las niñas, los usuarios y las usuarias, o las, cuando la Real Academia, según la Academia Peruana, no está permitido, ¿no? ¿Cuál es su lectura? En primer lugar, Karina, para poder entender el contexto, es necesario recordar la ley 28.983, que fue aprobada el año 2007, donde se reconocen los derechos de las personas, entendida en los términos de igualdad, de respeto a la dignidad, el libre desarrollo de las personas, la necesidad de trabajar el bienestar de todos, de varones y mujeres, y promover su autonomía de ellos. Estos derechos que muchas veces son tipificados como discriminación a partir del tipo del sexo, a partir de la distinción basada en el sexo, requiere ser precisada, requiere ser promovida a fin de que las personas vivan en paz y en tranquilidad. Es decir, necesitamos, en buena cuenta, usar un lenguaje mucho más empático, un lenguaje mucho más inclusivo, un lenguaje mucho más llevadero entre las diferentes formas de desarrollo social, sexual dentro de la sociedad. Y eso tiene que regirse en algunos principios, como el principio de la igualdad, el principio del respeto, la libertad, la seguridad, el reconocimiento del carácter el carácter pluricultural de nuestro país, que somos un país además multilingüe y además también somos un país multiétnico, tenemos muchas culturas amazónicas, muchas lenguas amazónicas, Exitosa. donde en cada una de ellas puede utilizarse de manera distinta la forma de llamar a un varón, a una mujer o a otra forma de expresión sexual, y que no podemos pasarnos regulando eso. Como dice nuestro escritor afamado, Eduardo González Viaña, el lenguaje es rectilíneo, se mueve por todos los espacios y no podemos desde algún lugar andar regulándola. Y por tanto, mal haría el Congreso de la República pretender aprobar este proyecto de ley 3464. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tratar de reglamentar algo ya reglamentado por la Real Academia Española, la Real Academia Peruana, es así, de diferentes reales academias que pueden haber en diferentes lenguas inclusive. Y entonces creo eso es excederse a sus funciones cuando hay otros temas principales más importantes a ser discutidas en la actualidad. Así, El tema así es, aquí, hay Karina, otros temas, pero ¿quién nos debería regir? Ya que hay una Real Academia de la Lengua Española y además también hay una opinión de la Academia Peruana, ¿no son ellos los expertos y los que deberían decir cuáles son los cambios, cómo se habla el español, el castellano? Y ese es lo único que debería basarse para escribir los textos, ¿no? Que son los textos escolares para hablar bien el español, y ya la lengua ya de por sí se mueve y ya los habla los hispanohablantes, ya cambiarán el rumbo de la lengua, y la Real Academia pues tendrá que hacer algunos cambios en algún momento. Efectivamente, eso, Karina, concordamos contigo plenamente. Y aquí lo que se trata es que hay un pensamiento muy conservador que pretende mantener la Exitosa. discriminación tomando el tema del sexo a fin de no visibilizar mejor a las mujeres, a las personas con diversidad de relacionamiento sexual. Lo importante es avanzar en el derecho, en los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, laborales de todas las personas, y que por ser varón o mujer no se te pague menos o se te discrimine, no se te dé la oportunidad de trabajar y otras. Creo que ahí está el fundamento
el principal motivo de Pero discusión con que debe las, haber. los, No, creo que no conseguimos más trabajo las mujeres, ¿ah? Yo le dejo una no pregunta, quiero, le dejo una a ver, pregunta, sí, por Karina. favor, porque me tengo que ir rápidamente a una pausa y quiero saber yo qué dice el lenguaje, ¿no? ¿Qué dice el español? ¿Qué dice, qué es lo que se debe poner en los libros, ¿no? Porque por algo hay una real Academia de la Lengua Española, la RAE. Cuando uno tiene una duda de cómo se escribe, cómo se usa, va al RAE, ¿no? Va a la RAE. Entonces, ¿qué es lo que debe decir los libros? ¿Qué se debe colocar? O más bien lo que el vulgo dice, ¿no? Porque así nos enseñaban antes, lo que el vulgo dice o lo que dice la RAE. ¿Qué es lo que debe tener el libro? Esa es la discusión, porque acá lo que están diciendo es lo que tiene que tener el libro y las comunicaciones oficiales. Regresamos con Helio Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. Regresamos. Exitosa. Estamos hablando con Helio Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú, a propósito de que el Pleno aprobó la ley que elimina el lenguaje inclusivo en los textos escolares. Esta ley ha contado con la opinión favorable del Colegio de la Academia Peruana de la Lengua, que ha emitido opinión y dice que se basa su opinión sobre la base del informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas del 2020. Yo le había dejado una pregunta, profesor Ocaña, y era de que si efectivamente era necesario poner los, las y todos estos elementos del lenguaje inclusivo en los textos escolares, en las comunicaciones oficiales, cuando la Real Academia y la Academia Peruana de la Lengua dice que son innecesarios o repetitivos y que no ayudan a la comprensión y al proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque ya habíamos quedado y estábamos en consonancia de que efectivamente el lenguaje cambia, el idioma cambia, pero esto se hace en el tiempo y después la Real Academia va incluyendo ciertos términos y lo da a conocer. Pero mientras tanto, mientras que no pase eso, ¿cómo se debe enseñar el castellano en las aulas? En principio, es cierto, el idioma tiene sus normas y las academias de cada país o de cada idioma son las que establecen las normas de cómo se deben redactar correctamente. Y para eso, por ejemplo, Karina, en los pedagógicos, en las universidades, hay algunas normas básicas que hay que tomar en cuenta al momento de redactar un texto, al momento de escribir un texto. Por ejemplo, las normas APA, que son las que definen cómo debes elaborar una tesis para un doctorado, para una actividad, para una graduación, o cómo además también cuando tú redactas un texto te orientan. Y por tanto, el investigador, el productor de textos, tiene que tomar en cuenta esas normas establecidas, sea de la Real Academia Española, de la Real Academia Peruana, o contextualizar, porque lo que nosotros entendemos en el Perú no se entiende de la misma manera en Argentina o de la misma manera en México. Y por tanto, uno también tiene que contextualizar ese lenguaje, como tú muy bien lo dices, a los espacios, a las zonas culturales y también al público al quien te diriges. Y entonces, si yo estoy con niños, varones, tendría que decir niños, no podría ser niños y niñas, porque estoy ya relacionándome directamente con el niño. Y por tanto, el texto que tú redactas tiene que estar adecuado al contexto y al público, al sector al que te diriges. Eso es una primera condición. En segunda condición, creo el tema de fondo está aquí, Karina, la necesidad de que y plantea también la misma norma, la necesidad de que todas las entidades adecúen su producción a prácticamente esta norma que define de cómo debes hacerla. Y eso un poco impide esa libertad en que uno pueda tener para poder tratar estos temas de la sexualidad con propiedad en los momentos que tú requieras. Obviamente los extremos son también malos, no ayudan a avanzar. Por ejemplo, decimos periodista, no vamos a decir periodista, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a utilizar las palabras de manera adecuada y en su momento muy orientado a producir aprendizajes, a producir desarrollo cultural en las personas. Es cierto, hay que evitar las redundancias, que por hacer esas redundancias muchas veces puedes desenfocarte el tema fundamental, el tema central del cual uno quiere tratar.
Aquí el problema, Karina, por ejemplo, aquí yo tengo, te voy a mostrar un texto del cuadernillo de trabajo de comunicación 2023, editado por el Ministerio de Educación. Y aquí en la primera página dice, ¿qué nos dice? Nos dice la ciudadana y el ciudadano. Nos dice así, en la primera página, página interior, después de la carátula. ¿Eso qué significa? Que, de acuerdo a esta norma, todo esto tiene que ser revisado, y si el Ministerio de Educación quisiera sacar una nueva edición de este texto a partir de la fecha, tiene que hacer una nueva revisión a todo el conjunto del material de textos para poder imprimir y producirla. Eso significa costos, pero además también, ¿qué nos dice? Que el Ministerio de Educación tiene que adecuar sus planes, sus políticas, sus normas, sus directivas, guías y diferentes documentos que ha producido y se produce constantemente. Eso significa toda una revisión de los materiales anteriores si tú quieres volver a imprimir. ¿Por qué? Porque se trata también, Karina, de que si tú no cumples esta ley, porque hecho la ley dice, hecho la trampa, las personas que no cumplen con estas orientaciones haciendo uso de su libertad, es decir, las o los a quienes pueden enfocarse adecuadamente, pueden ser pasibles inclusive de sanciones, porque una ley es para cumplirla. Y entonces, tras de esta ley, está también la amenaza de la sanción a las personas que puedan incumplir, y que seguramente en los próximos meses hasta podría estar viéndose separación de cargos a funcionarios que no quieran ejercer rápidamente esta orientación de la ley. Creo que la trampa está más allá de la discusión teórica, está allí. La necesidad de que todos los sectores implementen ya este nuevo lenguaje, muy a pesar de que hay libertad, hay necesario derecho al respeto que se merecen ciertas personas con diferentes orientaciones, que las hay, que no las vamos a negar, pero sin llegar a los extremos como te volví a expresar, mi querida Karina. Claro, y cuando se cambió todo, también se llegó a un extremo de gastar, de mover, y sería hacer lo mismo, ¿no? Exitosa. Porque estoy viendo aquí, es un uso incorrecto en realidad los congresistas y las congresistas o los y las congresistas. Parece redundante, ¿no? Pero el uso correcto es la representación nacional o los congresistas. ¿Cuál es lo correcto? Claro, ¿Cuál es lo correcto? El origen común es los congresistas, ¿no? Ese es el origen común, histórico, la denominación correcta, un lenguaje pronunciado con más propiedad. Porque eso es su origen. Pero en el tiempo puede moverse para... Claro, acá lo que dice, por decirte, el uso incorrecto es la presidenta y el presidente, o los y las presidentes, ¿no? La presidencia, claro. Dice, ¿no? Claro, es que algunas veces también ya se cae en el exceso. Dicen que estas frases se han encontrado en textos, ¿no? Y usted me lo ha reafirmado porque justo me enseñó un texto que dice los ciudadanos y las ciudadanas, o los y las ciudadanas, ¿no? Eso de los ciudadanos y las ciudadanas sí se entiende, pero de repente un texto donde dice los y las ciudadanas ya es un poco más complicado para la comprensión, ¿no? Sí, efectivamente, por eso decía Karina, el lenguaje que hay que usarla contextualizando y con propiedad, ¿no? Por ejemplo, si estoy reunido con un grupo de congresistas, mujeres, creo que podrían las congresistas, ¿no? Porque estoy vinculado directamente con ellos, y las normas de la Real Academia también te lo dicen. Pero hay cosas que también donde la Real Academia te precisa que no puedes usar, no puedes decir la presidenta, ¿no? Porque el término correcto es presidente. Y por tanto no puedes ponerle una final A para decir la presidenta. Y que además también te permite cambiar el artículo inicial. Y entonces eso descontextualiza el uso adecuado del lenguaje. Sin embargo, hay palabras que en el tiempo van cambiando, no solamente de entendimiento, de significado, sino también vinculado con otras frases, con otros términos, para referirse a determinadas cosas. Y por tanto, eso ya obedece a la cultura, al manejo muy explícito del lenguaje, porque el uso del lenguaje ya es peculiar, obedece a contextos socioculturales, a pueblos, a personas, o a quienes lo requieren usar de esa manera. Por ejemplo, los que tienen una orientación distinta, ¿no? Tienen el derecho a usar ese lenguaje. Hay que respetar ese derecho.
Pero con esto lo que estás haciendo es prohibir a ellos ese lenguaje. Y ¿Qué creo que las lenguaje? Usted me prohibiciones está son los hablando del extremos, ¿no? lenguaje TODEX, todo Claro, de los eso, feministas, por ejemplo, ¿no? De los feministas, por ejemplo, ¿no? Que pero si ellos se sienten eso, muy representados entre ellos, y eso en el grupo de ellos podrían utilizarla, pero claro, no pero no podemos en los decirle, textos obligarle que no lo escolares. usen, ¿no? Sí, pero no Claro, en por los supuesto. Así es. pero eso no podría salir de ninguna manera en algún texto oficial, ¿no? Por supuesto, para oficializar tendríamos que haber avanzado en otras formas de entendimiento cultural, ¿no? Que lamentablemente en el Perú todavía conservamos muchos términos tradicionales, cuando en otros lugares este tema que de discusión ya no sería necesario inclusive. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado claro el punto de vista de un profesor que es pues el que dirige este sindicato de profesores a nivel nacional. Muchas gracias, del Colegio de Profesores a nivel nacional. Muchas gracias a Geli Ocaña.